Tres. Hare Krishna, bueno, buenas noches y tardes a quien corresponda. Estamos transmitiendo aquí desde Radha Govinda Mandir en Saltillo y hoy tenemos la gran fortuna, y me siento afortunado de tener la presencia de Siman Arisudanadas Prabhu. Bienvenido, Prabhu, presidente del Templo de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, muchas gracias, muy amable por la invitación. Tratando. Ajá. Y el día de hoy, pues queremos dedicar un ratito a tratar de tocar una gota del océano de néctar de las cualidades que se llama esa charita, ¿no? El carácter, las cualidades de un Vaishnava muy ejemplar, muy santo, que acaba de terminar pasar el último examen, que es regresar a Krishna, ¿verdad? Después de una vida consagrada. Y lamentamos por un lado su presencia porque siempre la acción de los sadhus, su presencia en el planeta para la influencia de Kali Yuga. Y para eso tenemos a un devoto que vivió con él directamente, ¿verdad? Un testigo directo que nos va a hablar sus glorias, que es Prabhu Arisudana. Y vamos a compartir aquí una foto de santidad, nada menos que Sripat Rupa Raghunath Swami. Pues Prabhu Arisura, bienvenidos. Si nos gusta platicar un poquito cómo fue la vida, cómo conoció a Santidad, todo esto, vamos a escuchar sus glorias. Adelante. Yo, bueno, primero que muchas gracias por la invitación nuevamente, muy amable. No sé si soy el más, o sea, sí tengo, siempre tuve y tengo mucho aprecio a Maharaj, pero con Rupa Raghunath Prabhu en la década de los 90. Yo vivía en ese entonces en el templo de Buenos Aires, era el cocinero ahí, un templo que vivíamos como 80 devotos. Entonces cocinaba el desayuno, el almuerzo, y él apareció, venía de Italia, porque él vivió años en Italia también. Y nos llevamos muy bien siempre. Un predicador muy bueno, siempre predicando. En los kirtan él cantaba con mucho sentimiento, muy lindo los kirtan, como cantaba y mucho sentimiento, y siempre decía el Pranati de Prabhupada y después el Pranati de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Este, Me recuerdo, él me envició a mí, porque en Buenos Aires había unas personas que vendían en la calle los picantes chiquitos, esos, los chilis, bien picantes, Oh. y siempre cinco, y yo me agarré esa costumbre con él también, y entonces a veces él me invitaba, o si yo tenía, yo le daba, y como cuatro o cinco por cada vez que tomábamos para allá, porque también aparte de la cocina, yo era encargado del restaurante. Eso fue como por el año más o menos 96, 97, 98 por ahí. Entonces, me recuerdo una vez muy lindo, una de las cosas que me recuerdo también, que era el Vyasapuya de su maestro espiritual, Lokanau Swami. Y, y como él era un brahmachari, ¿no? Vivía en el ashram, no, ¿ves? Entonces, agarró una bandeja grandota y compró diferentes frutas y la cortó así, hizo como una montaña de frutas y, y la ofreció, ¿no? Obviamente, a su maestro espiritual en el día del Vyasapuya y después salió a repartir a todo el templo, a todo el que veía, mira, hoy es el Vyasapuya de mi maestro espiritual, estos son sus remanentes y a cada uno le daba un poquito. Que por un lado era como una ofrenda muy simple, ¿verdad? Una bandeja de frutas, generalmente uno está acostumbrado a hacer una, pero por otro lado, sí, muy sincero, ¿no? O sea, la forma que él lo había hecho, la forma que él le ofrecía a cada devoto esa fruta y todo lo que hacía era muy sincero. Una persona que él me contó que él era reportero. Estuve averiguando con devotos Haribó de Prabhu también de Uruguay algunas cosas y algunos detalles. Muchos ya sabía, pero algunos detalles que no sabía, como que él había sido. Él me había dicho que había viajado por todo el mundo antes de estar con los devotos.
y pero por muchos países, no sé, por decir 60, 80 países, no sé, su vida de hippie, por decirlo de alguna manera, y también era como reportero o algo así relacionado a la comunicación. Y en esos viajes, buscando también un poco de espiritualidad, fue a la India. Y antes de estar con los devotos, él ya había vivido en la India 8 años. Por eso una vez, no sé cómo fue la conversación y él dijo, no, yo viví en la India, yo conozco la India, ¿no? Él hacía así con la mano, ¿no? Porque tenía como entre argentino, italiano, ¿no? Entonces yo conozco la India, ¿no? O sea, como que nadie le podía decir lo que era la India, porque él había vivido 8 años en la India antes de estar con los devotos y de hecho había sido como shivaísta o algo así, y había practicado Mauna por mucho tiempo, no sé cuántos años, hasta que conoció a los devotos y a su maestro espiritual, ¿no? Y ahí se entregó, ¿no? Y al movimiento. Nunca hablamos de esos detalles así, ¿no? Entonces, eh, después se lo organizó el primer Padayatra y único Padayatra que se hizo en ese yatra. Se movió, colectó, compró los bueyes, construyó el carro. Me acuerdo que estaba mi maestro espiritual, su santidad Virabajo Prabhu, también el día que de la inauguración, con los bueyes y todo, un gran evento ahí. Bueno, ya como dije, en el templo solamente viviendo éramos 80 devotos, más la comunidad, las fiestas de domingo se cocinaban más o menos como para 250 personas, ¿no? En total. Primero tomábamos los devotos a la tarde y a la noche se servía a los invitados, ¿no? Nuevamente. Entonces, o sea que cuando había un evento, por más que fuera en la semana o lo que sea, siempre era mínimo 100 personas. Y ese día me recuerdo que él me pidió, mira, que necesito que me cocines la primera vez. Y él ya había arreglado toda la ruta, ¿no? Salimos, no me recuerdo qué día fue, pero digamos un miércoles, y entonces ese miércoles vamos a parar, vamos hasta ir hasta tal escuela, en tal pueblo, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a hacer la primera parada, vamos a pernoctar ahí, y después seguimos hasta tal otro lado. Y él tenía ya más o menos arreglado hasta no sé qué punto. Sé que él viajó en ese Padayatra por la Argentina, cruzó Uruguay, llegó a Brasil, y se imagina lo que fue eso, ¿no? Cantando Hare Krishna por la carretera a la velocidad que camina un buey. O sea que eso es caminando, como quien dice, ¿no? Eh, y algunos devotos los acompañaron, algunos por algunos trayectos, otros más. Hubo un devoto, un bhakta, que lo acompañó por casi todo el recorrido. Y, Y él contaba que sí, que fue bien austero, pero no había nada de esa austeridad que él no hiciera. O sea, no es que él hacía hacer austeridad a otros y él no, no, no. Todo lo que, si se presentaba austeridad, él estaba al frente, ¿verdad? O sea, muy interesante eso, como un buen líder, ¿verdad? O sea, una vez escuché un seminario de Damantari Swami, entonces hablando de la jerarquía, ¿verdad? Entonces decía, él hizo como una pirámide, entonces abajo puso, ¿no? Abajo está la parte de los trabajadores y así, ¿verdad? Y arriba, el ángulo de arriba, ¿no? La cúspide, ¿no? De la pirámide está el líder, que uno lo miran así, pero él decía, ¿qué tal si esa pirámide la acostamos, ¿verdad? Sigue estando el líder en la punta, ¿verdad? ¿No? Pero ya no está así arriba como algo inalcanzable, sino que sigue estando adelante, pero como jalando al resto, ¿verdad? Entonces, eso era Rupa Raghunath Swami. Este, muy,
muy austero, muy determinado. Y bueno, y así fue, yo me adelanté, o sea, hicimos la ceremonia de salida y algunos acompañaron, como todos, ¿verdad? Así, como casi todos los proyectos, todos que empiezan así, muy lindo, y somos 100 y después van quedando 80 y después 70 y después 50 y después 10 y bueno, y fueron como 20 más o menos en el primer día y yo lo esperé ahí, cocinamos a fuego de leña y todo, ¿no? A mí eso no me hacía, pues yo estaba acostumbrado a eso y entonces cocinamos y él tenía sus cacerolas y todo para ese evento y que había recolectado, todo, él había planificado todo, las invitaciones, los libros, el boga, todo, ¿verdad? Entonces cuando llegaron los devotos, así como a la intemperie, el lugar que él había conseguido y ahí tomaron para allá y ese fue el primer día que lo acompañé en el pediatra y después me tuve que regresar porque yo tenía mi servicio, ¿no? Tanto en la cocina del templo como en el restaurante que teníamos ahí en el templo. Y él siguió así, ¿no? Pero muy bueno, las clases que daba también. Un dato que me hizo recordar Haribú, él tenía un cuaderno, una libreta donde anotaba citas de Prabhupada, citas de Bhaktisiddhanta Sarasvati y todo. Y cuando él daba las clases, él todo lo que decía lo avalaba con citas, ¿no? Porque sí, Prabhupada lo dijo acá tal día, o en una carta, o en una clase, o en una caminata, o Bhaktisiddhanta Sarasvati lo dijo en tal lado. En todo lo que él decía, lo decía con... Y era una prédica simple la de él, pero en realidad, así como su vida, o sea, claro, a veces uno cuenta estas cosas y para algunos significará algo, para otros no significará nada, pero cuando uno conoció a una persona, y lastimosamente fueron 2, 3 años que yo estuve compartiendo con él nada más, pero cuando él le hablaba a uno, o sea, tenía tanta realización que podía ser era una prédica simple, pero era tan realizada. O sea, no él cuando hablaba de la conciencia de Krishna, él ya estaba quemado ya de la vida material. O sea, él no tenía nada que, se notaba que era una persona que no tenía nada que hacer en este mundo material, que era totalmente dedicado a la vida espiritual, a una misión que era la de prédica, y así fue toda su vida, desde que yo lo conocí hasta que lo dejé de ver y hasta lo que escuché de él, este, siempre dedicado a la prédica, ¿no? O sea, ¿no? Una persona bien entregada y bien, o sea, sus clases eran simples, pero era con tanta realización que o sea, uno no dudaba de que lo que él decía era verdad porque se notaba que él lo había practicado, ¿no? O sea, muy interesante. Años después, yo ya viviendo aquí en Puerto Rico, recibí una vez una carta, no me recuerdo si la tengo por ahí, tantas cosas que uno guarda y seguro que está, y con un pequeño detallecito que él me envió, así como una tarjetita, ¿ves? Una postalcita, así una fotito de Krishna, una cosita así, con una pequeño mensaje y a mí me fue muy bueno porque a pesar de que yo compartí 2 o 3 años y él viajó por tantos lados y estuvo en tantos lados y conoció tantas personas que él se acordara de mí y me mandara ese detallecito fue algo muy lindo para mí, muy gratificante. No tengo mucho más para decir, tal vez alguna otra cosa que me recuerde, pero sí, no sé. No sé si usted tiene alguna pregunta o algo así, no sé. Pues más que pregunta, lo que se puede ver de su trayectoria, ¿no? Una vida aparte, primero que vivió como un sadhu en la India, luego vive, se conoce a los Vaishnavas, se entrega a Krishna y un ejemplo en su vida de Brahmachari, un ejemplo impecable, ¿verdad? Sabemos tomó las votos de Sanyas y fue un ejemplo como Sanyas también, ¿verdad? Muy estricto y se inmersió en la orden de su guru, que le dio Prabhupada también a su guru de crear los Padayatras y viajó, ¿verdad? Toda su vida en el Padayatra de India. No, usted me corregirá, pero hasta donde yo sé nunca aspiró a ser guru iniciador ni nada de eso, o sea, No, ¿verdad? no, no, no. Siendo Él, una persona muy humilde, yo no digo que
las almas que tienen esa inspiración de iniciar, que es un servicio súper pesado, no digo, realmente yo jamás lo aceptaría, porque digo, es un servicio de mucha responsabilidad y con tan pocos buenos seguidores que hay ahorita en la era de Kali Yuga. Pero digo yo, me refiero a que uno ve que puede haber una pequeña ahí, ¿verdad? De busca de prestigio, de posición, ¿verdad? Algunas, digo, podría haber esa malla, Prabhupada lo dicen en esta devoción, que es peligroso que sobre todo un sanyasi, ¿verdad? Esté aceptando, busque ese anhelo de buscar discípulos, ¿verdad? Vemos que muchos Vaishnavas no querían, lo aceptaron por orden de su guru, ¿no? Y así. Y él se ve que nunca aspiró. Sus clases que yo he escuchado en inglés, sí, o sea, muy profundo en su conocimiento de propia y a la vez muy sencillo para presentarlo de una manera clarita, ¿verdad? Sí, digo, es un ejemplo, ¿no? Eso de viajar por, no sé, mi mal karma. Yo tenía la intención, fíjese, Prabhu, en el año en 1988, 87, 88. Yo tenía la idea de ir por todo el Padayata de la India, viajar por los tirtas, ¿no? Y me acuerdo que dejé la presidencia del Templo de Monterrey, que es una ciudad muy importante en México, porque ya estaba un poco frito, de situaciones que yo quería tomar un descanso, ir a la India y pasarme allá, ¿verdad? Unos 6 meses. Y me acuerdo que me encontré a mi maestro espiritual estando en Los Ángeles haciendo Sankirtan allá. Y iba yo para allá y me dice, ¿qué vas a hacer ahora? Porque y dije yo, quiero ir un poquito al Festival de la India, en Cártica. Yo tenía mi boleto para Cártica, pero lo tenía abierto por 6 meses. Y me dice, ¿cuándo regresas? Y me dijo, después del festival, pero no lo quería decir, después del festival de Mayapur, ¿no? Porque yo quería ir al Padayata, o sea, que iba a partir, el Padayata brindaban ahí en Cártica y viajar. Y me acuerdo que yo llegué y unos discípulos de una pareja también de devotos de Bhakti Swarupa de Sarsaru Maharaj estaban a cargo y me acuerdo que me dijeron, vente, vente, tu gurú te va a perdonar, porque dijo, regresa para que ayudes a predicar, vente a mi Vyasapuya y ayudes a traducir. Y no se logró ese proyecto, a la mera hora no se organizó todo, en fin, pero yo regresé, bueno, obedecí a mi gurú. Pero mi karma no me dejó viajar, pero siempre tuve ese anhelo de viajar. Y es una cosa que Maharaj realizó por muchos años, ¿verdad? Sí, él era muy determinado. Una cosa de que era muy sincero, muy determinado. Vuelvo y lo repito, ¿no? Porque es muy lindo encontrarse con personas así. En este mundo material, uno se encuentra con muchas personas que dicen una cosa, piensan otra y totalmente falsas, pero él era como transparente. Él no transaba, él cuando no estaba de acuerdo con algo iba con mucho respeto, mucha humildad, pero lo decía a la franca, lo decía, él decía lo que pensaba, era como una especie como de revolucionario, pero no de revolucionario de lo que uno puede llegar a pensar así de problemático, para nada, no, él era muy sincero y él no transaba con, con todos estos cambios ya desde hace años, ¿no? De cómo, ¿no? Estos cambios así de la sociedad que también afectan mucho a ISKCON a veces, ¿no? Entonces, por eso yo creo que él se fue a la India, porque la India era el lugar ideal para él, era más conservadora. Otra cosa que quiero aclarar, que yo pongo las manos en el fuego y no tengo ninguna, pero ninguna duda de decirlo, que él era muy protector de las personas que tenía a su cargo. Incluso yo estoy segurísimo que si alguien hacía algo a una madre, era el primero en defenderla. Él era muy respetuoso con las madres, súper respetuoso. Nunca le escuché a alguien, o sea, como dijo, en los años, y ahí vivíamos muchas madres, había muchas madres, faltó respeto a nadie, era con mi esposa súper educado, muy respetuoso, muy protector también, ¿no? Uno se sentía como protegido con él porque era una persona, como vuelvo y repito, con experiencia, ¿no? O sea, digna de uno pedirle un consejo, era como un tío así, viejo de experiencia, que uno se le acercaba y le podía pedir un consejo. Muy bueno él, sí. Bueno, sí, es cierto, ¿no? De hecho, digamos que una cosa admirable que noté, como usted dice, con todo ese, pues ya sabemos, ya hemos hablado, usted sabe bien el tema, lo hemos hablado en varias conferencias, esa influencia progresista y woke que fue muy fuerte ahí en el Sudamérica,
y en todas partes, ¿no? Pero en América fue muy fuerte, empezó ahí por Brasil y Argentina y todo eso, empezó en Latinoamérica, pero una reacción, digamos, una clase que dio, que lo presentó el tema precisamente de la influencia del feminismo hacia el movimiento y sí, o sea, muy eruditamente, muy como un buen, usted dice, un periodista, realmente presentó muy buenos datos desde la perspectiva del capitalismo, cómo fueron, que son los que están detrás de todas esas ondas, ¿verdad? De mover todo eso, mueven a las izquierdas, son los poderes económicos, ¿verdad? Que querían, cómo pusieron, sacaron a la mujer de su papel natural en el occidente para que produjera y así, ¿no? Y en fin, todo, y lo explicó muy bien. Y de ahí surgió el famoso tema, ¿no? Que es lo que quería preguntarle, que aclarara usted muy bien, porque notamos que bueno, hablando francamente, porque somos adultos, ¿verdad? Y con todo respeto que merecen, ciertas personas con esas tendencias que están muy infiltradas en nuestro movimiento, fueron a quejarse con el Comité Latino y yo vi, bueno, cuando mandaron la reacción, digamos, una resolución de 4 rengloncitos, muy inética, porque él presentó una clase bien fundada y nada más, aunque hay puntos que se pueden debatir, ¿no? Efectivamente, yo asesoré a un muchacho de Navadip, que es de Mayapur, ahí de Navadip, que está haciendo su tesis sobre Vishnupriya y su Sampradaya, como si las mujeres iniciaran de Gaudiya. Un detalle técnico que digo, pero no fue con ninguna mala intención, Maharaj dio su punto de vista, pero de fuera de los detalles, detallitos técnicos, ¿no? Pero en lugar de entrar en un como brahmanas educados, bueno, hablar con él directamente, vamos a ver, Maharaj, por qué usted dio este punto, porque hablar primero con él, simplemente así les hizo muy fácil mandar yo siento que fue muy precipitado y siento que faltó tacto incluso, porque es un sannyasi, en haber mandado o hablado primero con él, antes mandó una cosa así que ofendió a las devotas porque usó la palabra mona, una mona. Pero hablando de eso, usted me comentó, ¿no? Algo de eso, ahorita creo que me comenté más, porque aquí en el norte y en México una mona también significa una muñequita. Si usted tiene una muñequita, una Barbie, eso es una monita, una. A ver, platíquenos un poco, aclárenos eso, bro, por favor. Recuerdo bien, Prabhu. Ya el otro día me lo comentó y yo no me recuerdo bien lo que sí escuché lo que él dijo y sí es bien claro y puede parecer pesado para muchas personas, para otras pues incluso puede parecer hasta ofensivo. Para mí me pareció normal, o sea, no tengo nada, como lo dije, ese es Rupa Ravana, el que lo conoció y el que lo conoce a él no se va a asombrar, él es así, o sea, no, y para mí no me pareció para nada del otro mundo y bueno, cada uno lo mira del punto de vista que lo mira, ¿verdad? O sea, por eso le digo, él no transaba con todo este modernismo y como dicen así en muchos países, hacen con los dedos así entre comillas, ¿verdad? El modernismo que hay, él no transaba con eso y bueno, es su manera de ser, pero sin embargo siempre fue muy respetuoso y muy entregado, ¿no? O sea, y muy puro en sus actividades. O sea, no me recuerdo específicamente de ese término, porque Pero sí, él dijo, o sea, porque por lo único que le dijeron es que había dicho que el problema en ISKCON empezó cuando dejaron que una mona se subiera al Vyasa a dar clases y hacer así, ¿no? En la cuestión de ser guru. Entonces, eso fue lo único por lo que se le fueron encima y sí, y así, ¿no? Sin ni siquiera. no, yo no voy a entrar en la discusión, en el punto de cómo manejaron el tema, porque muchas veces uno puede ser que esté de acuerdo o no esté de acuerdo o lo que sea. Ujú. Este, eh, Pero en a Uruguay me había comentado usted que en Uruguay, cuando se usa la palabra, se refiere a una muchacha, ¿no? Algo así. El uso de esa palabra no se refiere, o sea, es como en como México también se utiliza a una muchacha, se ve muy mona, o sea, o sea, hay una mona, es una muñequita, es como comparar con una muñequita, me explico, así, bueno, aquí en México así se usa, sobre todo en el sureste de México, se usa esa palabra y aquí en el norte también lo usan la gente. Y Maharashtra, me decía usted que en Uruguay, que también se usa esa palabra así, ¿no? Sí, pero como él fue una persona que viajó tanto, como le dije, como 60, 80 países, vivió en tantos lados, no sé, no me recuerdo específicamente de ese punto, ¿verdad? Cuando escuché que lo escuché todo, sí, lo que él dijo, así como una cuestión grabada, un video grabado así. Este, y no recuerdo, o sea, específicamente, pero, o sea, conociéndolo a él, este,
es como todo, ¿no? O sea, somos todos y pensamos de diferentes maneras y somos de la misma familia. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos son diferentes. Hay las dos mujeres, son el varón más grande y las dos mujeres, y a veces discuten entre ellos, y sin embargo los tres son hijos y somos de la misma familia. A veces las dos mujeres están de acuerdo y van juntas aquí, van juntas allá, pero ahí dice, ah, no, yo no voy con Govinda porque la verdad que a mí no me gusta, yo no sé cómo a ella le puede gustar eso, ¿eh? Entonces, sí, se va, que se quedó, se quiso quedar allá, que se quede ella sola aburrida, pero somos de la misma familia y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay diferentes maneras de pensar y tenemos que ver cómo llevamos esto adelante, ¿verdad? O sea, sin cambiar lo que Prabhupada nos dijo. Ahora no está Prabhupada, antes era más fácil cuando estaba Prabhupada, porque Prabhupada esto, y Prabhupada decía sí, no, y ya está, pero ahora hay muchos Prabhupaditas en un sentido, por decirlo así, ¿no? No quiero ofender a nadie tampoco, entonces hay unos piensan de una manera y tienen razón y lo avalan con ciertas cosas y otros dicen de otra cosa y lo avalan de otra cosa, pero sí, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces da la sensación, y a veces no tanto la sensación, sino que uno lo puede percibir, que se le está echando mucha agua a la leche y ya deja de ser leche, ¿verdad? O sea que hay que tener mucho cuidado con eso también. Ujú. Claro, y Santidad era un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a ser muy, muy estricto, muy tradicional, ¿verdad? Muy proud, proud, él era muy proud. Pues yo vuelvo y repito, él tenía esa libreta y con muchas citas de Prabhupada y todo lo que él decía estaba avalado y él lo anotaba, ¿no? Todo estaba avalado por eso, así. Claro. Bueno, yo quisiera aclarar una cosa. Yo personalmente, y por lo que he concluido, yo estoy de acuerdo con la última conclusión del GBC y el documento que presentaron es muy sástico, muy respetable y efectivamente sí, la Prabhupada sí dijo que las devotas podían iniciar. Él daba el ejemplo de Yana Mamata, aunque, porque el argumento, bueno, digamos, hay evidencias, ¿no? Hay citas de Prabhupada, hay referencias, está claro, o sea, y solamente hay una cita de Prabhupada que habla de Suniti, ¿cómo se llama? La mamá de Dhruva Maharaj. Y Prabhupada dice que, bueno, como era su madre, sobre todo, y que era mujer, no podía dar la iniciación, porque de hecho su papel no era de un guru iniciador, ella era una chatrini, una reina, y era la mamá, y la tradición por lo general muy raro, solo en casos excepcionales, como Vyasa con Sukadeva Goswami, así, que sea el guru, el padre, el guru, el que inicie. Por eso Bhaktivinoda Thakur manda con Gorky Chora así la Bhaktisiddhanta. Ahora, aquí la cuestión es que sí, o sea, obvio que el GBC ya concluyó, aunque fue una votación muy peleada, no crean que fue por una super mayoritaria, ¿no? Hasta donde yo sé, bastante, un porcentaje un poquito arriba ganó que sí, que las devotas iniciaran. Y ok, perfecto, no hay problema, no vamos a discutir ahora por eso, no está perfecto, ¿no? Pero yo creo que sí se puede hacer, o sea, no nada más es un devoto, estamos hablando, por ejemplo, de devotos muy santos que tienen un programa muy exitoso en Europa, como Chivarran Swami, otro devoto muy santo y muy ejemplar, Hanuma Prasad Swami, otro es Guru Prasad Swami, me dijo él también que él no votó a favor, en fin, es una lista de muchos, Bhakti Purushottam Maharaj, incluso discípulo Ayapetaka, aunque Ayapetaka Swami dijo que sí, él estuvo que él no, de hecho, se creó una tensión muy fuerte en India. Hay muchos líderes y discípulos de Srila Gopal Krishna Maharaj, de muchos que apoyaron que no están de acuerdo. Incluso el plan era que iba a volverse a revisar como buenos devotos, como brahmanas. Y eso también pasó cuando Chaitanya Mahaprabhu partió de eso. Yana Mata hizo el famoso Gor Purnima a los 50 años que Chaitanya partió. Y ella fue la líder que aclaró todas las dudas, porque era Charya, era Charini y ella aclaró a todos, Y sigue, ¿no? Como cuando hablamos así, ¿no? No somos el cuerpo y damos vuelta a la página y seguimos leyendo, o sea, pero no, o sea, no lo analizamos, las palabras todas tienen un significado, ¿verdad? Pero el más caído, entonces uno se pone a pensar, bueno, digamos sí, que este es ladrón, ah, bueno, es para ese que es ladrón, sí, pero este es ladrón y asesino, ah, entonces ese es más caído, entonces para ese es la conciencia de Krishna. No, este es ladrón, asesino y violador. Ah, bueno, entonces si no Nityananda dijo que para el más caído, para ese, más, o sea, para el más caído, siempre va a haber un más caído, ¿verdad? Entonces,
aquí entra todo el mundo y en todo el mundo es muy difícil que todos pensemos iguales para Buda. Así que si bien yo no estoy de acuerdo con muchas cosas y veo que a veces, como vuelvo y repito, se le echa mucha agua a la leche y ya perdemos, ¿no? O sea, estamos perdiendo, ¿no? O sea, me gusta que seamos lo tradicional, ver a los devotos rapados y sin barba y con sica y con su doti y las madres con sus ares, que uno la veía de lejos y se daba cuenta que era una madre, ¿verdad? Así como los testigos de Jehová se visten de una manera y los mormones se visten de una manera y uno los identifica, y entonces nosotros también. Pero esa es mi manera de pensar, pero no todos piensan iguales. Pero ¿qué puedo hacer? No es que vamos a hacer una guerra por eso. Tomamos allá, cantamos juntos y bueno, pero él no me va a cambiar, yo no lo voy a cambiar, pero nos queremos igual, ¿verdad? Claro. Y con Maharaj, ¿verdad? Con Maharaj también. Yo estoy seguro que nunca nos pasó, pero tal vez en algún punto no íbamos a coincidir, pero eso no quitaba que yo tuviera un gran aprecio hacia él, ¿verdad? No, muy maravilloso. Sí, o sea que sí, exactamente. Mientras no se rompan los principios, mientras no se desobedezca la orden de Sila Prabhupada, no hay problema, ¿verdad? Mientras estemos siguiendo, digo, de diferentes formas las órdenes de Sila Prabhupada, creo que nadie se respeta la diversidad, ¿verdad? Como usted dice, sin llegar al punto, como usted dice, de cambiar los puntos fundamentales. Ya cuando empiezan a hablar cosas que Prabhupada categóricamente rechaza, es como, por ejemplo, ¿no? Que si alguien de repente dice que está bien, que ya para que más gente crece, como la mayoría de gente come carne, vamos a tener también un prashadam con carne para que venga mucha gente. Pues así ya Ah, no, porque se está rompiendo un principio, ¿verdad? no, no, ya no. Yo me refiero al punto, por ejemplo, de que, digamos, y esto tal vez no quiero tocar los sentimientos de nadie, pero digamos que en una comunidad hay devotos que son así más tradicionales, que les gusta dar sus clases con Doti, sí, casar y todo el asunto, y Tílaca, y bueno, y hacen su grupo por ahí, y por ahí hay otros que hacen otro. Hoy en día, Prabhu, hay muchos que cada uno hace una majata por acá, una majata, y por allá hacen otra una majata que son más informales o lo que sea, y también son devotos y cada uno, y yo estoy en el medio. ¿Dónde voy? ¿Voy para aquí o voy para allá? Y bueno, voy para allá y ya, pero no, o sea, pero cada uno va para donde se sienta más cómodo. Yo me siento más cómodo con los tradicionales, otros les gusta más. Lo que pasa es que con esto, claro, bueno, con esto hay que tener mucho cuidado porque con la prédica puente que se dice, ¿no? La famosa prédica puente, al final terminamos todos tomados de la mano y a los abrazos y besos. Y no se trata de eso, ¿no? Porque entonces, ya cuando entramos en ese punto, ya está medio delicado la cosa. Y hoy en día hay muchas de esas cosas que uno no puede, que no, yo no transo, ¿no? O sea, y eso es lo que le pasaba a Maharaj, ¿no? Que veía todas esas cosas, entonces por eso él se internó allá en la India. Entonces, donde todavía se sigue esa cultura y se puede ver eso, ¿no? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado porque ya hoy en día a veces lo miran a uno como una especie rara. Si uno dice, no, pero estamos de besos y abrazos y todas esas cosas y tuteándose los devotos y qué tal, cómo estás y cómo estás vos y todo eso y tanta familiaridad y después termina toda una mezcolanza así. Entonces, qué forma, que es como una comuna, ¿no? Un grupo de amigos reuniéndose, una cosa así, una, ¿no? Y no es así, ¿no? Tiene que haber una formalidad, un respeto, una etiqueta y cosas así. Pero vuelvo, repito, esa es mi manera de pensar y yo me junto más o menos, soy amigo de todos, pero me junto con los que más o menos piensan así. Y hay otros que también somos amigos, pero hacen su grupo y yo por allá no participo porque no me siento cómodo así, ¿no? Entonces, eso es lo que espero que se entienda y que nadie se ofenda tampoco, ¿no? Claro, claro. Pero, y como último, alguna cosa, digamos, alguna, digamos, aportación, algún algo especial es Maharaj que usted cree que fuera su mayor aportación o que usted sintió que fue algo que motivó mucho el empuje, el movimiento allí, cuando estaba usted con él ahí en Argentina. Bueno, lo del padiatra fue que no, algo tan especial que no se pudo volver a hacer. O sea, solo él lo pudo hacer.
Eso es una cosa increíble. O sea que viajar por años, o sea, caminando toda la Argentina, que es grande, como si cruzara México de punta a punta, y Más. ¿no? De pasar por Uruguay, llegar hasta Brasil y después en Brasil seguir por ahí, eso fue una cosa increíble, ¿no? O sea, para una persona que no era muchachito tampoco, si bien nosotros en esa época, 5 por ahí, él tenía 26, yo tendría, y él tenía como 30 años más, él tenía como 50 y pico, 55 por ahí, 56, 50, entre los 55 y los 60, o sea que no era un jovencito, y sin embargo él lo hacía, ¿no? Y entonces hay otra cosa que si bien yo no conozco a nadie, y yo conozco a todos los de esa época, que nadie, yo estoy seguro que si usted le pregunta, todo el mundo tiene buen recuerdo de él. Todo el mundo tiene buen recuerdo, hombres y mujeres. Todo el mundo tiene buen recuerdo de él, porque era una persona bien amable, ¿no? O sea, educada, ¿no? Y vuelvo y repito, por más que él no es que dialogaba con las madres, ni eso, ni nada, pero cuando si lo tenía que hacer, era bien amable, sí, una persona bien buena, lo que yo puedo decir con él, de él, ¿no? ¿No? Pues ahora sí que sí, la Prabhupada está muy orgulloso de su ejemplo, de su vida, y es un ejemplo para todos. Y bueno, pues este homenaje, pues se lo dedicamos a él, ya estamos a un minuto y fracción de terminar. Prabhu, no sé si quiere en este momentito dar otro último mensajito y nos despedimos. Luego podemos, que se acuerde más pasatiempo, nos los puede compartir en otra reunión. ¿Cómo ve? Ya para Claro, terminar. a las órdenes cuando surja algún tema así, no tan controversial, porque a veces hoy estaba escuchando una conferencia muy linda que dieron y yo me sentí, yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Una que usted dio del marxismo, que lo publicó, que estaba Bhaktisundar Goswami, estaba este devoto de Cuba, estaba devotos y todos tenían ¿cómo es? Este devoto de Uruguay también, la Shumipati, y era como una mesa redonda que usted organizó y todos tenían un currículum de PhD y yo no tengo nada, ¿no? O sea, entonces cuando sea algo simple, muy simple, Prabhu, usted me llama y aquí estaremos para servir. Pues un placer, Prabhu Aniruddha. Es un placer siempre, reverencia y felicidades por su servicio y todas las glorias a Maharaj. Rupa Raghunath, un ejemplo que Prabhupada estar muy feliz de tener un nieto espiritual tan ejemplar. Y Krishna ahora sí que él está con Krishna, que le pida a Krishna por nosotros, ¿verdad? Para que también podamos ser un ejemplo, que es lo más importante en siempre ser fieles